Three, two, one. Me cuestioné mucho si debía hacer este video o no, porque lo que menos he querido es justificar esas acciones y me pongo a evaluar, por ejemplo, antes de hacerlo, yo pensé, a ver qué pasaría si ellas estuvieran haciendo esto con un hijo mío o un sobrino. ¿Sería la misma actitud que yo tomaría? Y mi conclusión es que no me importa si sufrieron cosas, no es que no me importe, qué triste que hayan sufrido cosas muy fuertes, pero lo importante es que son personas mayores que están haciendo acciones indebidas. Por eso lo que yo trato en este video no es de justificar, porque lo repito, no es justificable, pero sí me parece que en otros casos que deberían de seguir presentes o deberían de ser igual calificados duramente, no se hace, porque desde el momento en el que a unos sí y otros no, esa misma acción se está minimizando. Solo quiero que reflexionemos y ese es el fin de mi video. ¿Estás siendo un doble moral en el caso de Wendy Guevara y las pérdidas? Hola. En esta ocasión quiero que platiquemos el escandalazo que está haciendo por el caso de las pérdidas y de Wendy Guevara. Como la mayoría ya saben, se han estado difundiendo videos muy fuertes de situaciones de las pérdidas en las que ellas están con jovencitos, casi adolescentes, y pues tienen algunas actitudes con connotación sexual, como un coqueteo, y pues todo mundo ahora está juzgando, pero esos videos ya existían desde mucho antes, desde hace incluso que será años, ¿no? Pero realmente no los habían tomado en cuenta. Hay quienes sí llegaron a mencionar, sí juzgaron o criticaron esos videos, pero acá hay algo que yo estoy analizando y sinceramente no hay justificación alguna para cómo ellas se estaban expresando de estos jóvenes, totalmente incorrecto, no hay una manera de justificarlo, pero realmente la mayoría de la gente, porque he visto los comentarios en redes sociales, en TikTok, en YouTube, en Facebook, y hay muchísima crítica, muchos ataques muy duros hacia ella y son miles de personas que están comentando, y yo me pregunto qué tan doble moral están siendo las personas o la mayoría o algunas de las personas que comentan en esas publicaciones, o de las personas que están haciendo los videos para reprochar o para reclamar, criticar lo que ellas hicieron. ¿Por qué hasta este momento se está haciendo tan fuerte el escándalo de las pérdidas? ¿Por qué? Porque es una situación en la que prácticamente mucha gente lo ve como imperdonable, pero ha habido situaciones muy fuertes. Por ejemplo, ustedes saben que las pérdidas vienen de un ambiente de prostitución y ellas mismas han contado de abusos hacia ellas, abusos sex. Por supuesto que están en un ambiente absolutamente, o estaban en un ambiente absolutamente pues agresivo, porque las trabajadoras sexuales viven al día a día mucha agresión, mucha violencia, mucho menosprecio, y esa parte, ¿no?, de la sexualidad a veces descontrolada, y he tenido amigas que algún día les contaré que llevan vida oculta, compañeras de la universidad que incluso nos decían a nosotros, ¿sabes qué? De manera oculta hay quien paga porque vayas y hagas esto, o sea, ya saben, ¿no? Intimidad. Esas personas que se involucran en eso generalmente vienen de familias en las que de verdad hay mucha como libertad sexual o a veces promiscuidad, incluso muchas de ellas son hijas de prostitutas que eso vieron desde pequeñas y que en su futuro pues prácticamente no ven más que eso. Son mujeres que han estado en situación de vulnerabilidad y a veces vienen marcadas con ese camino. Yo sé que hay gente que dice, no, es que tú te puedes ir a vender semillas si quieres, o te puedes ir a limpiar baños, pero no hacer eso. Yo creo que para juzgar tendríamos que estar en ese lugar. Cada quien tiene circunstancias diferentes y yo creo que la formación de ellas a lo mejor es para lo que ellas
ven que es una buena opción. No lo sé, pero lo cierto es que he sabido que esas personas no lo hacen tal cual por gusto. Muchas veces, incluso como lo decía Wendy, no tienen la oportunidad de trabajar en una fábrica. Y es verdad, a veces para empezar son unas mega madrizas, o sea, lo digo de manera personal porque he trabajado en fábricas de diferentes tipos. Y bueno, por no desviarme, son situaciones duras que han vivido. Aquí la situación es que han sido mujeres con mucha vulnerabilidad, con mucho sufrimiento, que han abusado de ellas. Entonces, lógico que no tienen una buena formación ni académica ni cultural, porque se han formado alrededor de ese tipo de vida, con ese tipo de personas. Ustedes han visto entre estas amigas que ahora se han hecho famosas, pues prácticamente todas son prostitutas. Es el ambiente en el que ellas se desarrollan, y hasta qué grado ellas, como pequeñas, empiezan incluso a prostituirse muy jovencitas, incluso menores de edad, y hasta qué punto prácticamente ven una especie de normalización hacia esa actitud. Es decir, no estoy justificando, pero creo que comprendo por qué pudiera suceder que ellas tengan una situación distorsionada de lo que es o no es correcto, porque por ejemplo, tan es así que ellas no lo percibían de esa manera, que no tienen esa o no tenían esa conciencia cuando ellas empezaron en redes sociales, que estaban todavía más cerca de esas actividades, que lo comentaban libremente con mucha tranquilidad y les parecía incluso divertido. Incluso si ustedes pueden ver cuando están con unos jovencitos que le dicen, ay, ve, mira, acércate, que son unos jovencitos, ellas lo están haciendo, les parece hasta gracioso, por eso lo hicieron en video, pero realmente no se dan cuenta que es algo incorrecto, porque si ya tuvieran la conciencia en ese momento de que es algo incorrecto, pues de pendejas lo suben, porque sabían perfectamente que la gente se los iba a criticar, pero aún así en ese momento la gente no se lo criticó. Me imagino que hubo gente que sí, pero en su mayoría no fue así. ¿Por qué? Porque ellas realmente no tenían esa conciencia. Entonces, hablamos del punto de la vulnerabilidad que ellas tuvieron, de la ignorancia que tuvieron, de la vida a la que estuvieron expuestas, que no estoy justificando, pero comprendo por qué ellas no tuvieron la posibilidad de tener otra visión de la vida, pero también otras oportunidades de vida, ¿no? De vivir diferente. ¿A qué voy con esto? La doble moral se presenta en muchos de los que ahora están criticando, muchísimos, estoy segura, por supuesto que no todos, pero muchísimos, en que por ejemplo ahora recuerdan el caso que hubo del Beto con Saskia, que salió entrevistado, bueno, que Saskia lo entrevistó y que él comentó que desde joven fue abusado, fue maltratado, que huyó de su casa, cosas terribles, o sea, situaciones muy dolorosas, muy tristes, que cuando tú te imaginas, te haces la idea de esa criatura y dices, qué dolor, qué tristeza, te dan ganas de abrazarlo y de ayudarlo. Pero en cuanto esta persona creció, él dijo, yo me llevé niños y que fueron utilizados para que usaran, ya saben, ¿no?, partes de su cuerpo, para otras personas, y además para que recibieran ese tipo de abuso, ya saben de cuál, o sea, pero ¿qué sucede? Que en el caso de este tipo, todo el mundo empezó a decir, ay, pobrecito, qué terrible. A pesar de todas las monstruosidades que él dijo que sucedió con esos niños que él se llevó, que alejó de su familia, la gente sintió tanta compasión que no le importaron las víctimas. Empezaron a mandarle cosas y regalos a esta persona, cuando lo realizó ya era una persona grande, o sea, dice que empezó joven, pero de grande lo siguió haciendo y dijo, si yo saliera haría lo mismo porque me gusta el dinero. En ningún momento dijo, yo me arrepiento, me duele en el alma, yo quisiera regresar el tiempo, jamás. Lo dijo con mucha frialdad y sin embargo dijeron, ay, pobre, en su vida sufrió demasiado y tenemos que ayudarlo, abrazarlo. Entonces yo no entiendo por qué piensan que la vida de Wendy y de las perdidas que las llevó a esa situación, tanto de una vida promiscua, de rebasar límites, de tener menos conciencia para ciertas cosas, de tener menos conocimiento también para ciertas cosas, porque además la diferencia que podría haber aquí, que no dejan de ser culpables ni ellas, o sea, más bien de estar haciendo algo malo ellas, pero mucho menos este tipo. Nada más que la diferencia de Wendy y las perdidas es que, como les decía, evidentemente ellas
ni siquiera sabían que lo que estaban haciendo era algo malo, porque cuando tenemos conciencia de, ay, eso es malo, incluso nos lo callamos. Sin embargo, el Beto dijo claramente que para él lo que hizo era malo y no le importó. ¿Por qué razón a ellas sí se les juzga duramente? En todo caso tendría que ser de la misma manera, o la dureza que con la que las juzgan a ellas, a él también, o viceversa. Vamos a poner otro ejemplo. Los que defienden a Gloria Trevi. Es la misma situación. Por ejemplo, Gloria Trevi, por supuesto que fue una víctima, así como el Beto. Así como las perdidas que fueron víctimas de su vida. Ustedes han visto cómo vivieron, mostraron los lugares donde vivían, cómo los trataban sus papás por el hecho de ser gays. Ella fue una víctima que llegó con Sergio Andrade, llegó muy jovencita. Pero así como ahora se juzga a las perdidas porque dicen sí, ellas vivieron muy duro y vivieron en la ignorancia. Pero llega un punto en el que tú te das cuenta o deberías darte cuenta. Y quizá, no lo sé. No sabemos si en este momento o antes de que saliera este escándalo, no sabemos si ellas ya habían percibido que ese tipo de comentarios o que ese tipo de acciones estaba mal, porque de un tiempo para acá ya no lo habían hecho y antes era un poco más común que hicieran ese tipo de bromas. Lo cierto es que en el caso de Gloria Trevi también empezó siendo una víctima. Se compadecen porque dicen no, es que era chavita y pues al final la convenció y le lavó el cerebro y todo, pero incluso hasta la fecha, ahora que ella tiene mucho poder y mucho dinero, tanto que a las que han tratado de hablar sobre ella actualmente, de las que fueron víctimas, las demanda, cuando ahora ella abiertamente dice que el culpable es él, pero no entra en apoyo de las otras víctimas. Entonces, ¿por qué exactamente lo que pasó, esa compasión que sintieron por el Beto? ¿Por qué razón? Sin decir que lo que están haciendo está bien, sin justificarlas, pero con la misma dureza que están criticando a las perdidas, criticarlos a ellos. Eso es lo que yo les expongo aquí, porque en ningún momento, repito, las quiero justificar, porque es injustificable. ¿Qué fue, por ejemplo, otro ejemplo? Vamos a sumar a otros que si no son, por ejemplo, fanáticos de Gloria Trevi o que no son de las personas que aprobaron o que se compadecen o le mandaron regalos al Beto, que digan que por eso no es un doble moral. Vamos a sumarle a otro, por ejemplo, Enrique Guzmán. Todos sabemos que su nieta directamente lo acusó de haber abusado cuando era pequeña, incluso presentó la denuncia. Pero muchos dirán, bueno, la presento, pero ahí quedó. Sí, pero saben perfectamente que si bien nadie puede afirmar que sea totalmente cierto lo que ella dice, el hecho de que ella se haya atrevido a hacerlo le da una fortaleza a su argumento, porque quiere decir que no tiene miedo, que está dispuesta a todo. Ahora, de eso a que se pueda comprobar que ella pueda realmente, al pasar de los años, algunas veces sí se puede, pero muchas veces no se puede comprobar por muchas circunstancias, porque además incluso a veces, no sé si les ha pasado que ustedes tienen un recuerdo de algo que llegó a una conclusión, pero a lo largo del tiempo toda la historia que sucedió para llegar a esa conclusión se nos olvida. De repente le metemos algunos elementos o quitamos algunos y dices, a ver, pero ¿cómo fue? ¿Caminé por esa calle o no? ¿O era tal hora o no? O cosas así. O sea, al final lo que que recordamos principalmente es la conclusión, el evento importante. Entonces, en cosas como esa o muchas otras puede ser que ella no lo pueda comprobar, pero eso no quiere decir que no pudiera ser real. No se puede afirmar, nosotros no lo podemos afirmar, pero bueno, hay un foco rojo muy, muy, muy fuerte en ese caso donde ella se atrevió. Esa es una. Y además de que ella habla de manera muy detallada. También acuérdense de cuando hubo una conferencia por una actividad que tenían varios artistas, entre ellos que ella estaba Angélica María y Angélica Vale, y que le preguntaron respecto a esos comentarios de que había cometido actos indebidos y que le mencionaban niñas, y él dijo, ay, si fuera así, algo así como de que qué padre, ¿no? O sea, y no lo ocultó, lo dijo claramente, y aunque hubiera sido una broma, todos se están acabando a las perdidas por lo del niño,
cuando dicen que fue una broma. No, pero que con eso no se bromea. Nuevamente, no las justifico, pero ¿por qué no hay la misma dureza? ¿Por qué? ¿Por qué ese hombre siguió teniendo trabajo? Porque fue a trabajar a muchos lugares y sigue yendo a muchos lugares a cantar, a tener actividades, y le aplauden y le saludan. Y sí es cierto, mucha gente incluso en la calle le llegó a gritar, pero ya se les olvidó y ahora le dan trabajo. Incluso después de eso todavía hubo mucha gente que lo defendió, entre ellos Pati Chapoy, cuando lo dijo claramente enfrente de todos los medios. Y vuelvo a repetir, para empezar, yo veo que lo dijo muy en serio, pero aunque lo hubiera dicho en broma, o sea, les repito, ¿por qué razón a las perdidas sí les hacen ese linchamiento mediático y a él no? Ahora vamos con otro, para los que digan, no, pero tampoco soy seguidor de Enrique Guzmán. Alejandro Sanz. ¿Se acuerdan que hace no mucho tiempo una joven dijo que ella comenzó a tener una relación con él antes de la mayoría de edad? Porque él empezó a platicar con ella en redes y de hecho él lo confirmó. Al final sabemos que eso es incorrecto. Ahora les voy a decir algo. Hay quienes dicen, no, es que no era menor. A ver, la mayoría de edad únicamente es un parámetro, una fecha, un término legalmente o formalmente para decir que una persona tiene o no ciertas responsabilidades u obligaciones, ¿no? Pero eso no quiere decir, o sea, es absurdo cuando la gente piensa que porque el día de hoy yo tengo 17 años y al día siguiente tengo 18, por arte de magia yo adquiero la madurez de todo tipo, sexual, intelectual, física. Les pregunto, ¿quién de ustedes, que analicen, quién de ustedes tiene hijos, ya sea de mayores, menores, pequeñitos, adolescentes, realmente creen o les gustaría, como en el caso de Alejandro, que su hijo o hija estuviera con una persona mayor, que le llevara 20 años, por ejemplo? ¿Les parecería correcto? ¿No sería un abuso solo por el hecho de que su hijo o hija tuvieran 18 años cumplidos? O sea, es absurdo, porque además la mayoría de edad, como decíamos, no te hace inmediatamente una persona ya madura, ya una persona que no puedas ser abusada o que no puedan aprovecharse de tu vulnerabilidad o que tengas la experiencia suficiente, la madurez suficiente como para poder manejar una situación y ponerte al tú por tú en una relación con una persona mayor. El hecho de que tú lo cumplas la mayoría de edad inmediatamente no lo muestra. Pero en otros países, por ejemplo en Estados Unidos es a los 21 años. Entonces, ¿qué van a decir? Entonces para ellos también los 18 años no es una edad, es una edad en la que también se comete un abuso. Por eso es muy relativo y eso no quiere decir que a los 18 años ya sea una persona madura. Entonces, ¿cómo pueden decir que por el simple hecho de que ya es una persona mayor de edad y entonces como Alejandro ya estaba con una persona de 18, ya no tiene nada de malo? Perdón, pero para mí no. Para mí es igual de criticable, para empezar, porque no nada más está el agravante de que él tenía muchos años de diferencia con ella, de experiencia y de todo lo demás, sino que además era su artista preferido. Es decir, él tenía un alto grado de influencia sobre ella. Él contaba con lo deslumbrada que estaba porque era su artista preferido y así es mucho más vulnerable que con una persona normal mayor. Entonces es un abuso mucho más grande, que creo yo que si muchos quieren cerrar los ojos a esto, adelante. Fíjense, yo cuando era chica, recuerdo que estaba yo muy jovencita cuando salió la canción de 17 años, la de Amo su inocencia. Y desde ese momento a mí me desagradaba, porque como yo veía que la cantaban unos señores que eran Los Ángeles Azules, para mí, la verdad no sé en ese entonces qué edad tenían, pero a mí me parecían unos señores y el oír que la cantaban se me hacía desagradable porque las expresiones eran habla como de que es un hombre que tiene ya experiencia
y que habla de una niña o que alguien que tiene 17 años. Por eso dice, amo su experiencia, amo sus errores, es callada, tímida, inocente, y como eso realmente no lo dice un jovencito de la edad de ella, porque al final están casi igual. No sé, quizá pretendían que esa canción realmente era de un jovencito como ella, pero lo dudo. Pero bueno, y ese tipo de cultura se fue fomentando por muchos años. O sea, hay muchas canciones de ese tipo, de que hablan de la juventud y la inocencia de la mujer, y como una virtud importante, ¿no? Que sea jovencita, inocente. Entonces, al final ha habido mucho esa cultura, y siento que para los hombres era más aceptado que se fijaran en una mujer jovencita. De hecho, como saben, más o menos que por los 60s, por ahí así, las personas se casaban. Incluso recuerdo que había una película donde están haciendo un juicio y le dicen a una persona que si se va a casar, algo así, que no, estaban como, no me acuerdo, pero estaban creo que corriendo las amonestaciones. Estaban corriendo las amonestaciones, ya me acordé, no era un juicio. Y entonces ven que para correr las amonestaciones empiezan a decir, persona tal que se va a casar con tal, algo así, como que para ver si hay alguien que se opone, ¿no? Y hablan de una mujer, da el nombre de una niña de 15 y el hombre es de 30 y algo así. La voy a buscar. Pero dije, ay güey, o sea, cuando yo lo escuché dije, en este momento sería un escándalo. Y es una película de esas de blanco y negro. Entonces esa cultura la habíamos tenido muy arraigada. Ahora últimamente con concientización que ya ha habido, poco a poco nos vamos dando cuenta que está mal. Y ya los jóvenes tienen derecho a decir no, a rechazar. Pero además ustedes saben también que, por ejemplo, la ley en México para emanciparse de los papás, antes de los 18 años se puede hacer. Es cuando, si ya los jóvenes se quieren casar, tiene que dar autorización el padre y lo pueden hacer. Entonces, aquí a lo que voy con todo esto es que no podemos dejar de juzgar. O sea, creo que se me hace un poco absurdo a mí el hecho de decir que otro ejemplo les voy a poner y que se me hace igual mal. En el caso de, por ejemplo, Leonardo DiCaprio ha tenido como dos parejas las que yo conozco, que una tenía 19 y él 30 y otra 20 y él 40. O sea, para mí, no sé si para ustedes que tienen hijos, a ver, el hecho de que una persona tenga 20 años y conforme va creciendo va aumentando de responsabilidades y tiene una mayor capacidad de tener responsabilidades más grandes, eso no significa que se le crea o se le vea como un adulto bien formado, maduro, con experiencia. O sea, a mi parecer siguen siendo en cierto punto algo infantiles, algo niños. Todavía me parece, al menos yo a esa edad que estaba en la universidad, todavía yo en ese entonces me sentía grande. A esa edad, a los 20, me sentía o sea, ya muy grande. Pero realmente cuando pasa el tiempo y veo, por ejemplo, sobrinos o hijos, y digo, no, realmente todavía tiene uno mucha inocencia, mucha inexperiencia, y que llega un hombre de 30, de 40, cuando podría buscarse una persona de su edad. Incluso, como les hablaba en otro video, hasta el hecho de andar con una persona joven tiene sus agravantes. Desde el hecho, por ejemplo, de qué tanta diferencia hay de edad, de qué tipo de vida han llevado ambos, porque sí es cierto, hay gente que es mayor y no tiene tanto colmillo, y ahí hay jovencitos que han vivido una vida muy alocada, ¿no? Como hablábamos en el caso de Las Perdidas. Pero en general, hablando de mayor porcentaje, en un porcentaje mayor, por lógica, la gente mayor tiene más experiencia, más maña y todo eso. Entonces, pero es que no, el tener 18 inmediatamente ya te hace que no seas vulnerable, y entonces Alejandro tiene menos gravedad. Pero además, como decía, ellos empezaron a tener contacto mucho antes, y es lógico. O sea, ¿cuál era el interés? Miren, por ejemplo, también Luis Miguel ha andado con mujeres que, por ejemplo, tuvo una pareja que ella tenía 19 y él 40. O sea, el doble, 40 años. ¿Se imaginan ya una persona de 40 años con una persona de 19? Para mí son jovencitos. Es como, por ejemplo, ahora que está mucho el debate por jóvenes de esa edad que han cometido acciones muy, muy graves.
y que quieren que se les juzgue como adultos. Ahí hay también un debate fuerte. Lo cierto es que sí, a esa edad ya tienen conciencia de muchas cosas buenas y malas, pero eso no significa que no sean manipulables. Es un debate muy fuerte y a lo mejor no entramos en eso ahorita porque hay todo un grupo de factores muy fuertes cuando se presentan esas situaciones, pero vuelvo a lo mismo, yo sí repruebo eso. Por ejemplo, acuérdense que Elvis Presley empezó a andar con Priscilla Presley cuando ella tenía 14 y él 24. Cosas que se me han hecho fuertes. Esto está sucediendo, esta dureza está sucediendo porque son trans. No estoy diciendo que no deba de ser juzgado, pero hay factores como el hecho de que por supuesto que fue una gran difusión este escándalo, y seguir, eso está bien, me parece bien, pero yo creo que con todos, porque hay cosas más graves como lo del Beto, que habló para qué querían a esos niños y sin embargo se compadecieron cuando ahí no hay, yo creo que no hay ni siquiera hay límite de comparación, o sea, no se acerca a lo que él dijo que les hacían a esos niños, porque además eran niños. Y déjenme decirles, ¿saben? Tiene bastante tiempo que yo escucho a Gigi, a Jorge Carvajal, y siempre se me ha hecho una buena persona. Me encanta que siempre defiende a los animalitos y la verdad sí hasta se enoja y difunde mucho esa información para que haya apoyo. A mí eso me parece muy, muy padre. Pero yo cuando supe lo de las pérdidas, siempre yo soy una persona que si me entero de algo trato de buscar la fuente, no porque alguien me diga, es que dijeron esto de un niño, yo diga, ¿en serio dijeron eso? Ay, qué malas personas. Entonces, pero tampoco digo, no, eso no puede ser posible, no, o sea, mejor ni les hago caso porque eso no es real. No, yo lo que hice fue que busqué el video donde se habla de lo que dicen del niño de la escuela, que están Wendy y ¿cómo se llama? Paola Suárez, y le dice, están con otro chavo y le dicen, oye, ¿cuál es tu gusto culposo? Y dice, no, pues, pero ¿qué es eso? Dice, sí, o sea, algo que te gusta, pero que sientes culpa de que te guste. Y entonces dice ella, mi vecino. Y dice Wendy, sí, dice, el niño es el que sale el del algo así como del kinder o algo así, dijo. Y la otra, se suelta la carcajada. Y dice, sí, ¿no? Así como que lleva su mochilita y le dices, ay, señora, se ve muy así, ¿no? Mal, absolutamente mal, tonto, estúpido, porque no puedes hacer una broma de ese tipo. Entiendo que yo no lo digo por menospreciarlas, pero realmente ellas sí les falta mucha instrucción en muchas cosas y es lógico, y aunque son personas muy inteligentes, pero realmente pues les decía la formación que han tenido. Pero ¿hacia dónde iba esa broma o de qué manera la hicieron? Por ejemplo, es como si yo le dijera o alguien me dijera a mí, es como si yo le dijera a alguien de ustedes, a ver, ¿cuál es tu gusto culposo? Y ustedes me dijeran, ay, pues mi vecino. Y yo les dijera, ay, sí, ¿verdad? El viejito que está ahí en la esquina con su bastoncito ese que siempre sale todos los días por el pan. Y empezáramos a reírnos, ja. Sí, ¿verdad? Hasta le dices, ay, tomas bien sexy el bastón y empezáramos a cotorrear de esa manera, ¿no? Esa fue, a mi parecer, la intención de ese video. Incorrecto que hayan mencionado a un niño, precisamente porque eso se presta a muchas malas interpretaciones. Pero a diferencia de lo que se ha estado mostrando con los jóvenes que se acercan a ellos y de alguna manera les hablan con una connotación, pues podría decirse sexual, ahí sí creo, yo en ese sentido, fúnenme, pero sí estoy convencida de que fue una broma. Mala, fatal, pero una broma. No, es más, Paola se suelta la carcajada, así como diciendo, ay, sí, jajaja, qué chistoso. ¿Qué puedo yo decir, por ejemplo, a mí que siempre me agradaron? Por más que yo quisiera justificarlas, desafortunadamente no puedo. Yo me imagino que a partir de ahora, si es que pueden seguir adelante con su trabajo en redes y todo eso, yo me imagino que lo van a pensar. Y en el caso de la broma, yo ya les había comentado que tiene algún tiempo que yo escucho a Gigi, a Jorge Carvajal, y se me hace una muy buena persona, les comentaba, pero el video que él sacó de cuando están hablando de la broma del niño está editado,
o sea, está cortado. Ellos empiezan a hablar, a mencionar cuando Wendy le dice que cuál es su gusto culposo y Paola le dice mi vecino. Justo cuando dice mi vecino, en la parte de abajo aparece escrita la palabra vecinito, o sea, como para inducir tu mente a creer que realmente la palabra que dijo es vecinito y no vecino. Y de ahí justo en ese momento se corta e inmediatamente empieza algo que dice, a mí me gustan los menores, pero en esa parte ella estaba diciendo me gustan los menores, dijo que incorrecto, que las personas de 16 años, algo así dijo, pero jamás dijo que niños. Repito, es algo incorrecto lo que dijo, porque son jovencitos. Miren, yo vuelvo a decirles, al final yo sí considero que si fuera mi hijo o mi hija de 16 años se me haría gravísimo que una persona mayor no sé, de 20, de mi hijo o hija de 16, pero he conocido jóvenes de 16, 17 que están, tal vez no por su culpa o porque lo hayan querido, pero muy vividos, o sea que han vivido de todo, experiencias de todo tipo, muy fuertes, incluso a veces han tenido experiencias más fuertes que una persona de 20, 25 años, pero volvemos a lo mismo, en porcentajes pues es mayor el porcentaje de jóvenes que no tienen tanta experiencia, que son más inocentes. Entonces les decía, en el caso de Jorge, ¿por qué razón no sacó el video completo como el que yo les dije que busqué? Porque yo me fui a buscar el video para saber, yo quería saber el contexto, valorar por mí misma si realmente es una broma o no. Y digo, ¿por qué, por ejemplo, ¿por qué Jorge es tan duro con ellos bueno, para empezar, esa parte. Alguien serio, aunque juzgue, como les decía, el que es absolutamente criticable lo de los jóvenes, pero no por eso vas a mostrar un video editado, cortado, para que se entienda mucho más o que se dé a entender mucho más que fue que ellos lo dijeron con intención de los niños. Jorge siempre se me ha hecho una buena persona que tiene algunos o ha tenido más límite que muchos para a la hora de juzgar o de decir una nota para no ir más allá o a lo mejor hasta destruir una persona, y me parece así como raro que en este momento no se mida. Ahora, yo no sé en cuestión, por ejemplo, de que dicen, no, es que cómo es posible que la gente, a ver, ellas declararon delitos cuando estaba incluso Wendy en la casa de los famosos, porque dijo que a sus clientes ella les robaba, que ellas les robaban, y cómo es posible que prácticamente, ¿no?, que fueran tan cínicas y lo dijeran y que la gente las apoyara. Porque a veces uno puede, yo créanme, al final sí, a veces de repente yo también puedo tener una crítica muy dura hacia una persona, pero a lo mejor por algo que yo no haría. No podría ponerme tan dura con alguien, hacer una crítica dura cuando con qué cara lo juzgo si yo he hecho cosas similares. Y vamos a ver lo que él dijo, que es como es prácticamente lo mismo con los papeles invertidos. Él, acuérdense que contó que una vez se fue con Café y que levantaron a un muchacho que le dijeron que cuánto les cobraba, y ya pues se le dijo que dice pues ha de haber tenido necesidad de dinero, y lo subimos al carro y ya nos fuimos con él. Dice, entonces él pasó, el Café tuvo intimidad con él y después el chavo salió, Café salió y le dijo, ya ahora sí pásale tú, y él le dijo, no, yo no, vente, vámonos, dice, y que me lo llevo corriendo y que salieron corriendo de ahí huyendo del muchacho para que no le pagara sus servicios. Es casi el equivalente como un robo. O sea, ¿quién no puede entender lo que tiene que pasar una persona que se prostituye, lo que tiene que soportar? Digan lo que digan, que porque podría ser otra cosa, por lo que sea, pero está en esa situación y tiene que soportar a alguien a lo mejor que no le gusta, porque el mismo Jorge dijo algo así como de que, que el que tuviera que estar con esta persona, con este cuate, entonces al final no es prácticamente como una especie de asalto, un robo, porque al final le tenían que pagar su servicio y él le dijo vámonos y se huyeron, porque él dijo que él fue el de la iniciativa, él fue el de la idea. Entonces, ¿por qué se pone tan crítico? Al menos en el aspecto de los robos. Ahora, hablábamos de que no siempre la edad determina la vulnerabilidad o lo que es incorrecto. Por ejemplo, a mí me ha tocado ver, híjole,
por ejemplo, los hijos de Ana María Alvarado parece que uno tiene como 26, ya no son niños, son unos hombres, otro creo que tiene como 30. Y estaban presentándolos. Él empezó a hablar, ¿no? Y que Ana María llevó a sus hijos y empezó a decir él, ay, mira, el cuerpazo. A ellos les voy a regalar un teléfono. Porque además, dentro de los comentarios que hizo, sacó un video donde Paola está en Venecia, y está en una góndola y está un chavo remando. Un chavo que sí se ve mayor de edad, o sea, si es un joven, me imagino que como de unos 26 o algo por ahí así. O sea, no es un jovencito, es un joven, pero no un jovencito, no un adolescente. Entonces ella le empieza pues él utiliza la palabra acoso, que lo empieza a acosar, porque ella le empezó a decir que no, que lo invitaba a salir y que a venir a México, y que ella lo paseaba, lo alojaba y que lo llevaba a pasear y todo eso, que por eso. Y realmente pues no le dijo, a mi criterio no le dijo nada insultante, que a lo mejor si yo me pusiera en el lugar del muchacho pues sí es incómodo, ¿no? Porque ustedes saben cómo vive uno como mujer con los hombres cuando te empiezan a molestar. Pero ¿cómo es posible que él diga que eso está mal si al final él también habla así de los jóvenes? Por ejemplo, de los hijos de Ana María Alvarado, ustedes pueden buscar, y a lo mejor no dijo cosas obscenas, es más, o sea, no dijo cosas así, y ellos no son unos jovencitos, pero él ya es un hombre que va para los 60 años y ellos son unos jóvenes. ¿Qué pasaría si él fuera un hombre heterosexual con unas jovencitas, y que dijera eso del cuerpo de las jovencitas, y que dijera que les compra unos celulares y cosas como las que él dice, que no es la primera vez? Ahora, yo entiendo, en el caso en el caso del él sí criticó lo del veto, ¿no? No lo justificó, eso sí, de que ahora sí no iba a decir, ay, qué pobrecito inocente, o cómo sufrió pobrecito de niño, y ahora hay que darle tanto amor porque nunca lo tuvo, e ignorar a las víctimas, a los niños que sufrieron cosas horribles. Por eso les digo que se me hace bien complicado y me molesta la doble moral. No sé qué pase con la vida profesional o laboral de las pérdidas, pero lo que me gustaría es que ellas reflexionaran. Yo sé que eso ya no lo pueden cambiar, y a ver, lo que te atrae, que muchas veces tiene a lo mejor que ver un poco con una distorsión psicológica, porque adivinar ellas que hayan vivido o que no vivieron, que necesitaron, y que por eso ahora dicen que les gustan los jóvenes, algo tal vez vivieron, tal vez no vivieron su inocencia, que debieron de haber vivido como niñas inocentes, no lo sé, y que con el tiempo puedan llegar a tener la madurez y la conciencia, el conocimiento que no tuvieron antes, y que ahora tanto por las redes como por las críticas que se les hizo, como para una reflexión de decir, ay güey, creo que estaba mal, o sea, creo que estoy mal, ¿qué está pasando? Porque yo lo veía muy normal dentro de mi ambiente, hasta el hecho de que estábamos entre las chavas que andábamos ahí en la noche, en las esquinas y buscando cliente, me parecía normal que viniera un hombre mayor por una chavita de cierta edad, así jovencita, aunque fuera un hombre muy grande, ¿no? Se me hacía normal, o yo también empecé así, pero de eso a que ahora que pase el tiempo, que han tenido otras posibilidades de ver el mundo desde otra perspectiva, con otros recursos económicos que les han permitido entrar en otros ambientes, tener acceso a más información, ahora sí es el momento en el que tienen que reflexionar. Les repito, no sé qué vaya a pasar con eso. Todo el mundo, ay no, ya les quitaron el trabajo, y pidan porque todos los demás que han hecho cosas indebidas también. Pero en el caso de estas personas que se escudan con la mayoría de edad, cuando también de alguna manera es un abuso, porque tienen condiciones mucho más favorables o con una influencia muy poderosa, porque son artistas, porque son famosos, porque son admirados por la edad, por el dinero, por muchas cosas. A mí me gustaría que Wendy y las Perdidas tuvieran a alguien que les aconsejara bien y les dijera, que ofrecieran una disculpa, aunque no las disculpen, pero no es lo mismo que todo esto se quede en silencio, que digan, ¿saben qué? Estoy reflexionando, discúlpenme, la verdad lo que les decía. O sea, para mí era una parte de la normalidad, pero ahora lo reflexiono y creo que estoy muy mal. A partir de ese momento voy a analizar cada cosa en ese sentido
y mi respeto para los jóvenes, para las personas, discúlpenme, estamos entrando en conciencia de que hemos actuado mal. Por ejemplo, incluso ellas mismas pueden decir, nunca he hecho algo en contra de un joven, como dice ella, no en contra de su voluntad, no nada más en contra de su voluntad, sino con una situación de poder y abuso. Es mi conclusión, que no podemos tener la doble moral de ver en una situación algo gravísimo, escandaloso, que querramos ver a esas personas destruidas, que solicitemos que ya no les den trabajo, que se quiten de los medios porque se considera que son personas perjudiciales, malas, todo eso, y que por otro lado personas que hacen ese tipo de cosas o similares se olvide. Y bueno, en nuestra casa, casos de nuestra casa, de nuestra familia, también hay que reflexionarlo y pensarlo. Por ejemplo, si tenemos familiares o conocidos con ese tipo de situaciones, lo mismo, la reflexión de lo que tenemos a nuestro alrededor para no ser doble moral y que se nos haga muy fácil juzgar a alguien porque tenemos un teléfono y nosotros sí podemos escribir y criticar y ser tan moralistas les repito, yo estoy totalmente de acuerdo que haya una lección, que haya algo fuerte para evitar esas conductas y que no se fomente, que no se tome a la ligera, para que muchos otros no se sientan con la posibilidad de hacerlo tranquilamente, que sea una lección bien fuerte, pero con todos, no solo con ellas, no solo con un grupo, porque entonces ahí caemos en lo mismo. ¿De qué sirve que solamente a unas personas se les castigue o se les juzgue si al final va a haber otras personas que van a quedar como si nada? Eso no es una lección para los demás, eso no es un ejemplo para que los demás traten de evitar ese tipo de situaciones. Entonces les decía, o por ejemplo, recuerdo que hay un tipo, no sé si ya se los comenté en otro video, que había un tipo que siempre me molestaba cuando yo iba a la escuela. Yo era una niña de secundaria y siempre me acosaba y me decía cosas y así, era un acosador. Entonces hace un tiempo fui a dejar a la escuela a mi hija y pasa junto a mí este hombre, pasamos los dos, pero para eso se mete mi hija a la escuela y llega este hombre con su hija, la fue a dejar para que no llegara sola. Pasa la muchachita y ella se adelanta y cuando yo paso a un lado de él me dice algo, o sea, me dijo, así como que me empezó a acosarme. Entonces yo me volteo, pero bien encabronada y le digo, o sea, ahorita vienes y traes a tu hija para cuidarla de acosadores como tú, ¿verdad? Y se quedó así. Esa es la doble moral a la que yo me refiero. El que una persona como él, por ejemplo, que tuviera un teléfono, ese cuate que me acosaba, y ahorita dijera, es que son unos cochinos, solo porque a lo mejor sean trans y como hay mucha homofobia, el decir, es que son una cosa horrible, una cosa asquerosa, y él haciendo ese tipo de cosas, ¿no? Lo que les decía, así pasa en mucha gente, que hay mucha doble moral. Entonces yo les pido que reflexionemos esa parte, que eso no significa que no debamos de ir cambiando, fomentar que esas cosas se terminen, exigir que esas cosas se terminen como lo están haciendo, pero en general, evaluar a todos. Me gustaría saber qué piensan, me gustaría escucharlos para reflexionar, porque quizá alguien me pueda comentar algo que me haga cambiar totalmente lo que yo pienso y decir, creo que tiene razón. Y puedo llegar a cambiar mi perspectiva. En este momento yo pienso así, analizo esto y me parece de esa manera. Les agradezco mucho por haberme escuchado y pues nos escuchamos pronto. Y por el momento es todo. Muchas gracias. Three,
2, 1.